Hola a todas y todos, mi nombre es Agustín y el día de hoy vamos a estar revisando técnicas previas a derivar. Antes que todo, yo entiendo que deben tener muchas ganas de derivar, pero para poder sacar completo provecho de las técnicas distintas que hay para derivar, hay que hacer un proceso previo, que es reconocer correctamente cómo es una función. Como vimos en el video pasado, con una serie de tips que presentó Benjamín sobre derivadas que son conocidas, vamos a tratar de transformar muchas funciones que pueden parecer muy complejas en funciones que podemos derivar por separado utilizando la regla de la cadena y distinta álgebra de funciones, ¿ya? Entonces, primero vamos a enfrentarnos a un pequeño problema, que seguramente les ha pasado si es que ustedes deciden trabajar las derivadas junto con amigos y amigas. Ya, en este caso, está Francisco, Andrés y Roberto y se enfrentan a derivar la función seno cuadrado de x, que es una función que para muchos presenta problemas, ¿ya? Y en este caso, hay un problema, ¿ya? Resulta que Francisco, Andrés y Roberto obtuvieron resultados distintos. Y muchas veces pasa. Cuando resuelves derivadas en grupo, hay veces que hay personas que tienen muchas más funciones de las que tú propones, o hay personas que presentan muchas menos funciones de las que propones. Y en este caso, Francisco propone que la derivada de seno cuadrado de x es dos veces el seno de x, Roberto propone que es coseno cuadrado de x, y Andrea propone que es dos veces el seno de x por el coseno de x. Y cuando derivamos seno cuadrado de x por primera vez, siempre alguna de las tres aparece. Y te adelanto que una de las tres es correcta. La pregunta es, ¿quién tiene la razón y por qué? Ya, y siempre, lo más importante para cualquier problema de matemáticas que nos enfrentemos, la pregunta del millón es el por qué. Esa es la verdadera razón detrás de aprender. Primero que nada, tenemos que entender qué es una composición de funciones. Y entiendo que mucha gente le cuesta un poco porque a veces la notación no es tan sencilla y entender qué es f y entender qué es g puede presentar algunos problemas. Pero vamos a ir paso por paso. Digamos que f y g son funciones, es decir, hacen algo. Y vamos a decir que f está compuesta con g cuando a la función f como variable utilizo g. Vamos a verlo en un ejemplo. Digamos que la función f es multiplicar por 2, es decir, a la variable yo la multiplico por 2, 2 veces x. La función g es sumar 6 a la variable, ¿ya? En este caso, si yo quiero hacer f compuesta con g, a la función f, que es multiplicar por 2, le pongo como variable g, es decir, multiplico por 2g, y luego transformo g en la función que es y que todos conocemos, ¿ya? Entonces, f compuesta con g sería multiplicar por 2g y me quedaría dos veces x más 6. Fíjate que hacer el proceso inverso, haber hecho g compuesta con f, no me hubiera dado el mismo resultado. Y como ejercicio, ¿no es cierto?, para ampliar nuestra mente con respecto a lo que significa la composición de funciones, vamos a hacerlo. G compuesta con f. G es sumar 6 y f multiplicar por 2. Entonces, a g, que es sumar 6, a la variable la vamos a multiplicar por 2. De esa forma, me quedaría 2x más 6, que son resultados sin duda distintos. Ahora, un correcto análisis sobre esta composición de funciones es lo que nos va a permitir llegar al resultado que esperamos sobre nuestras derivadas, ¿ya? Entonces, como tip número 1, la forma en la que vamos a entender la composición de funciones para poder derivar es hacer el proceso inverso, es decir, a nosotros nos van a presentar una función y nosotros lo que vamos a tratar de hacer es transformar esa función que se ve súper grande y súper compleja en una composición de funciones que son más simples. Fíjate del video pasado, por supuesto, que la función seno cuadrado de x no está como una derivada conocida, pero sí sabemos cuál es el valor de la derivada del seno y cuál es el valor de la derivada de elevar al cuadrado, ¿ya? Entonces vamos a utilizar ambos resultados para encontrar la derivada del seno cuadrado de x, ¿ya? Fijémonos en este caso. En este caso estamos ante la función f de x igual 2 veces elevar x al cuadrado, ¿ya? Y el lenguaje inmediatamente nos dice una idea de lo que tenemos que hacer. Vamos a multiplicar por 2, elevar x al cubo. Multiplicar por 2, puede que esa sea una función, y elevar al cubo sea otra función por separado. Y si lo pensaste así, estás en lo correcto.
podemos plantear la función h, que va a elevar al cuadrado, y la función g, que va a ser multiplicar por 2. Y en este caso, f representa una composición de funciones que son más simples, ¿ya? Y en este caso va a ser la función g compuesta con h, y no h compuesta con g. Te propongo que encuentres cómo sería h compuesta con g en este ejemplo, ¿ya? Deberías obtener algo así como 8 por x al cubo, ¿ya? Bien, fíjate que la función f, es decir, 2 por x al cubo, no estaba en ninguna de las derivadas que estaban en el video pasado. Sin embargo, la función g es una función que estaba en el video pasado, y la función h también es una función que estaba en el video pasado. Ah, así que, primero, tenemos que analizar si la función posee exponenciales, logaritmos, funciones trigonométricas, y también todas estas que incluyen elevar a un número, ¿ya? También tenemos que analizar si la función tiene constantes, ¿ya? En este caso particular, lo que descubrimos de la función f es que tiene constantes y además tiene esta función que es elevar al cubo. Ah, entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar qué ocurre dentro de la función, cuáles son todos los procesos que están ocurriendo, y después de eso, de analizar cada uno de los procesos, viene la parte más importante. Después de descomponer, hay que verificar el orden de la composición. Perfectamente, en el ejemplo de esta diapositiva, pudimos haber descubierto que efectivamente las funciones que se ven envueltas son x al cubo y multiplicar por 2. Pero si lo hubiéramos hecho en el orden incorrecto, no hubiéramos encontrado la derivada f. ¿Ya? En el caso que nosotros nos concierne, en el caso de Francisco, Andrea, tenemos la función seno cuadrado de x. Y ahora, ¿por qué presenta tantos problemas? Porque claro, el lenguaje muchas veces nos dice más o menos qué funciones podrían estar envueltas, pero es un poco ambiguo. Seno cuadrado de x. ¿El cuadrado aplica a la función trigonométrica del seno o aplica a lo que está adentro del seno? Y bueno, como pueden ver en la imagen, eh, la función trigonométrica seno es la que está al cuadrado. Si no, sería la x, el valor de la variable, la que está al cuadrado. ¿Ya? Entonces, podríamos imaginarnos que son dos funciones. La función de elevar al cuadrado y la función de aplicar el seno. Entonces, ¿cuáles son g y h? Ya que son dos funciones. G, fíjate, que es elevar al cuadrado, que es lo primero que hicimos. Elevar al cuadrado, es la función de afuera. Y después, lo que vamos a hacer es aplicar al seno a esa de elevar al cuadrado. Y ese es el procedimiento general. Nosotros vamos a ir trabajando desde afuera, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, deshilachando y analizando cuáles son las posibles funciones que están dentro de mi función. Nuevamente, nosotros analizamos que estaba la trigonométrica y estaba la función de aplicar el cuadrado. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿no es cierto? Recapitulando, que íbamos a ir buscando estas funciones de derivadas que nosotros conocíamos. Bien. Resulta que g y h son funciones que nosotros conocemos, ¿ya? La derivada de elevar al cuadrado, la derivada de x al cuadrado, es 2x. Y la derivada del seno es coseno de x. Ah, perfecto. ¿Qué nos dice la regla de la cadena? Lo vamos a trabajar mucho más en videos más adelante. Pero me dice que a la función de más afuera, la derivo, ¿ya? Como función. Y como parámetro, agrego lo que estaba adentro. Y luego derivo lo que estaba adentro. ¿Ya? Un poco complejo suena así, pero no es tan complejo. Fíjate que la función que nosotros queremos derivar, que en este caso lo he escrito como d de x, ¿ya? Es derivar una composición de funciones, de la función g y de la función h. Entonces g, como es la función que está afuera, la vamos a derivar, ¿ya? La derivada de la función g, repito, la función g es elevar al cuadrado. Como la derivada de elevar al cuadrado es 2x, vamos a aplicar la derivada, ¿no es cierto? Que es multiplicar dos veces la variable. Y como variable vamos a ocupar la función que está dentro, que es h, ¿ya? Y luego vamos a multiplicar por la derivada de h. Luego, como nosotros conocemos bien las derivadas de ambas funciones de g y de h, vamos a ver, ¿no es cierto?
G derivada es 2x y en vez de colocar x, coloco la función h, luego multiplico por la derivada de h, que era coseno de x, y finalmente obtenemos como resultado 2 por seno de x por coseno de x. Así que podemos deducir que Andrea tenía la razón. Ella pudo identificar correctamente cuáles eran todas las composiciones que estaban en la función. A los otros dos chiquillos, ¿qué les pasó? Pucha, uno de ellos correctamente identificó que había que elevar al cuadrado. Entonces dijo 2 por seno. Claro, perfecto. Pero acuérdate que es una función compuesta. Entonces también había que derivar el seno y dejarlo afuera. Lo que le pasó a la otra persona era coseno cuadrado. Ahí hay dos problemas, de hecho. Porque hizo la composición al revés. Pensó en H compuesta con G. ¿Ya? Y además, olvidó derivar G. Uf. Así que esos son los resultados que obtuvimos. Andrea tiene la razón. ¿Y qué ocurre con la función que propongo ahí? 2x más 3. ¿Es en sí una composición de funciones? Y muchos me van a decir sí. Por supuesto que lo es. Es la función multiplicar por 2 y a esa función yo le sumo 3. Entonces es una composición de funciones. Pero es un poco ambiguo porque estoy sumando cosas y en ninguno de los casos que vimos antes, la composición se trataba de hacer o utilizar álgebra, no había que ocupar suma, no había que ocupar resta, no necesariamente la multiplicación y la división de funciones. ¿Qué ocurre aquí? Aquí nos enfrentamos a un problema de álgebra de funciones, ¿ya? La función 2x más 3 es una suma de funciones, es la suma de la función 2x y de la función 3. Uno de los tips más importantes para identificar que tu función está hecha por otras funciones, es decir, como álgebra de funciones, sumando, restando, multiplicando, dividiendo funciones, es identificar que se ocupa varias veces la variable, ¿ya? Por ejemplo, si tú te enfrentaras a la función 5 veces x por logaritmo natural de x, vas a ver inmediatamente que parecieran haber dos momentos en los que se utiliza la variable. Entonces lo más probable es que nosotros podamos dividir esa función en dos funciones más simples, la función 5x y la función logaritmo natural de x. ¿Ya? Aquí te propongo una, la función f de x igual 2 veces x por e a la 3x. Entonces, identificamos correctamente que la variable puede que se ocupe varias veces, entonces lo más probable es que estemos ante un problema de álgebra de funciones. Proponemos la función s, que es multiplicar por 2x, la función t, que es e a la 3x. Y en este caso, f de x es la multiplicación de s por t. Mucho ojo, porque hay una función que es compuesta. ¡Jaja! T es una función compuesta. Fíjate que tenemos exponencial y además tenemos unas constantes por ahí. Entonces, T es una composición de funciones. Es la función exponencial compuesta con la función que multiplica por 3. Pero a la gente que le gustan las composiciones probablemente va a decir, oye, pero hay algo raro. ¿Por qué debería definirlo así? ¿Qué tal si yo pienso que f es una función compuesta por sí sola? Es decir, multiplico por 2 la función x e a la 3x. Entonces, obtendría algo así. F de x lo voy a transformar en una función phi que multiplica por 2 y una función gamma que es x por e a la 3x. Y en ese caso, f de x es la composición de dos funciones. La composición de phi que multiplica por 2 a la función gamma. Y la función gamma es x por e a la 3x. Entonces, qué raro. O sea, hay álgebra de funciones, hay una composición de funciones. Vamos a ver con tranquilidad que estamos ante la presencia de ambas. Así que, pucha, una de las preguntas grandes puede ser, ¿qué es lo que ocurre realmente? No hay ningún problema en ninguna de las dos. Todo depende de la forma en cómo analizas una función. En este caso, lo que nosotros analizamos es que habían dos funciones por separado. Y en el caso de f es que nosotros pensamos en una composición, pero en ningún momento tuvimos algún problema en el análisis, ¿ya? Y vamos a ver que eso
Se ve cuando resolvemos finalmente. Ahora, cuando trabajamos con álgebra de funciones, hay formas de derivar. Fíjate que si nosotros tenemos la derivada de multiplicación de dos funciones, en ese caso es la primera función derivada por la segunda más la primera función por la derivada de la segunda. Recuerda que e a la 3x, nuestra función t, era una composición de funciones. La composición de la exponencial con la de multiplicar por 3. Entonces me quería compuesta con 3x. ¿Ya? Entonces la derivada de es Así que obtengo y como variable utilizo la función que está más adentro, la función 3x. Entonces me queda e elevado a 3x y multiplico por la derivada de 3x. Y la derivada de 3x es 3. Bien, veamos los casos que nos conciernen. Tenemos el caso de la derivada de f, que era nuestra función anterior, que podría ser expresada como la función s por la función t. Utilizando el álgebra de derivadas, vamos a tener que derivar s y multiplicarla por t, y sumarle s por la derivada de t. Y t ya lo habíamos calculado. Solo nos queda calcular la derivada de s y multiplicarla por t. Recordemos que s era la función 2 por x, y la derivada de 2 por x es 2, es una constante. Así que solo queda el 2, y lo multiplico por t de x, que es e a la 3x, más s de x se mantiene, así que 2x por lo que habíamos deducido con respecto a la derivada de t, que era e a la 3x por 3, solamente que en este caso movía el 3. Bueno, veamos el segundo caso. Resulta que en el segundo caso, si teníamos una multiplicación de funciones. Te recuerdo que la función gamma era la función x por la función e elevado a 3x. Entonces si la queremos derivar, vamos a tener que multiplicar dos funciones, la función x y la función exponencial de 3x. Entonces, aplicamos álgebra de derivadas nuevamente. La derivada de x es 1, entonces me va a quedar e a la 3x más, mantengo la primera función, que era x, y la multiplico por la derivada de la segunda función, que era e a la 3x. Así que ese es el resultado que obtenemos para la derivada de gamma. Bueno, la pregunta del millón. Si nosotros derivamos f, según lo que pensamos como composición de funciones, obtendríamos que f sería derivar phi compuesta con gamma de x multiplicado por la derivada de gamma de x. Y recuerda que derivar phi era la función 2 por x, entonces la derivada de 2 por x es 2, así que nos va a quedar solo la constante. Vamos a tener que multiplicar por 2 por la derivada de gamma, y la derivada de gamma la sabemos de antes, que era e a la 3x más x por 3 e a la 3x. ¿Ya? Si distribuimos, o sea, si metemos el 2 dentro del paréntesis, vamos a obtener lo mismo que habíamos analizado antes. Y eso demuestra lo que les había planteado. ¿Ya? Así que hay que tener mucho ojo en la forma en que deshilachamos. Y siempre teniendo mucho ojo de poder ocupar las funciones que nosotros estamos proponiendo, las derivadas que son conocidas. Eso.